Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra nueva edición de la hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Hoy con una invitada de lujo que nos va a hablar de las monarquías en el siglo XXI, que lleva cubriendo información sobre la familia real desde hace años. Almudena Martínez Fornés, una persona además especialmente querida para mí porque su familia está muy vinculada al mundo marañoniano. Su padre estudió en algún momento con el doctor Marañón y nos ayudó en el documental que hicimos en el año 2010, contando parte de su testimonio con una gracia que tenía don Santiago, realmente sustantiva, un médico humanista en el amplio sentido del término. Una mujer que se formó en ciencias de la información, que ejerció desde los 87, por cierto, transmitimos el solidario abrazo a todo el mundo del periodismo español internacional tras el fallecimiento, asesinato, no es un fallecimiento, es un asesinato, que realmente es cuando uno no han fallecido, no habían fallecido si no los hubieran asesinado los dos periodistas que tristemente ayer perdieron la vida en Burkina Faso y no sé si los llegaste a conocer o tenías relación con ellos. Y digo, bueno, pues en todo caso, todos buscamos la libertad y desde luego el mundo de la prensa y el valor que tiene para las democracias, pues sentimos estas muertes y estas amenazas al mundo del periodismo, que además en estos últimos años Almudena yo creo que está sufriendo una ofensiva muy sustantiva en buena parte del mundo y por tanto, en fin, los que estudiamos las democracias y los sistemas políticos observamos con mucha preocupación lo que sucede en este sentido. Además de cubrir la información de Casa Real con unas tribunas que supongo que todos ustedes han visitado semanalmente prácticamente, ¿no? En estos últimos años desde luego, pero ha intervenido yo creo que en todas las secciones nacionales, economía, cultura, sociedad. Yo recuerdo leer columnas, tribunas y información tuya. Claro, es que los actos de los reyes son muy variados. Generalmente siempre que pasa algo hay un miembro de la familia real allí. A la hora de cubrirlo, pues a uno le toca cubrir fenómenos totalmente distintos. Si viene un papa, es la visita de un papa. Si hay una visita de Estado, se viaja al país con ellos. Si ocurre un accidente, como el Prestige, ahí están los reyes. Si ocurre una catástrofe aérea, también están los reyes. Entonces, en realidad, se va pasando por todas las secciones, se va pasando por todo lo que va pasando en España, porque ellos acompañan a la sociedad en lo que va ocurriendo, lo bueno y lo malo. Primer titular de la periodista Martínez Fornés, acompaña en España. O sea, hoy nos viene a hablar de las monarquías del siglo XXI. Es muy interesante observar que una parte de los alumnos proceden de América Latina, donde son repúblicas y no hay tradición monárquica, y por tanto siempre es unas preguntas recurrentes en nuestras clases y en nuestros seminarios, porque claro, muchas de sus repúblicas son presidencialistas, además de la relación yo no quería la madre patria, sino la hermana patria, y por tanto siempre ha sido a la labor de los reyes. Y a la labor de este rey, que es un rey muy iberoamericano, porque siempre ha estado allí en las tomas de posesión, en todos los relevos que ha habido de presidentes de gobierno, y él siempre lo ha dicho que se siente un rey muy iberoamericano. Desde luego, nunca nadie que haya, ningún representante español que haya ido tantas veces a Iberoamérica y que tenga tantos amigos y tantos interlocutores como es el actual rey. Porque cuando era príncipe y empezó a formarse, precisamente la primera misión que se le comentó fue representar a España en las cosas. Bueno, ya está, eso ha tenido suerte y ya os dejo la palabra para que lo estudie, no dicen algo que vayas a decir, pero la reina Leticia vivió en México, ya no. Bueno, yo no voy a hablar más, mejor, tú ya te vas a hablar las modelos. Para hablar de las monarquías en el siglo XXI hay que comparar con lo que ocurrió en el siglo pasado, el siglo XX, que fue un año muy convulso, sobre todo en Europa, y aunque apenas hayamos ocurrido 2 décadas en este siglo XXI, todo parece indicar que ahora mismo las monarquías están gozando de una gran estabilidad, pero no son ajenas a las nuevas dificultades y a los desafíos que están afectando a casi todas las instituciones y a todas las formas de gobierno.
todo el mundo y en unos tiempos marcados por una exigencia cada vez mayor por parte de los ciudadanos hacia sus respectivos representantes. No olvidemos que a principios del siglo XX en Europa todos los países tenían monarquías, excepto tres: Francia, Suiza y San Marino. Sin embargo, después, por la imposición de los vencedores en la Primera Guerra Mundial, por el avance del comunismo, por los procesos revolucionarios, como lo hubo en 1910 en Portugal y en 1979, el único país que años después ganó a contracorriente fue España, que pasó a convertirse de nuevo en una monarquía en 1975 con la proclamación de don Juan Carlos tras la muerte de Franco. Y ahora mismo en el mundo hay más de 40 países que son monarquías, y es verdad que 16 de ellos son países miembros de la Commonwealth, cuya jefa de Estado es la reina de Inglaterra. Y todos estos países se caracterizan por el elemento que define a cualquier monarquía, y es que la jefatura del Estado es hereditaria. También hay una excepción, como por ejemplo en Malasia, donde es rotatoria y se elige entre los 9 sultanes que hay. Pero nosotros creemos que lo que define una monarquía es que la jefatura del Estado es hereditaria. Entre las monarquías existen las mismas diferencias que hay entre las repúblicas. Por lo tanto, no se podría afirmar que sean mejores o peores. Por ejemplo, la República de Francia ofrece más libertad, más seguridad que el Reino de Arabia Saudí. Sin embargo, la monarquía del Reino Unido considera con creces, por ejemplo, a la libertad que puede haber en la República de Venezuela. Lo que existen diversos tipos de repúblicas, hay dictaduras, democracias, democracias, hay distintos tipos de monarquías parlamentarias, en España, como el Reino Unido, en las que el rey reina, pero no gobierna, en las que hay separación de poderes. Hay monarquías absolutas, en las que el rey tiene el poder absoluto, su palabra es la ley, es el ejemplo de Arabia Saudí, y luego están las monarquías que no son ni democráticas ni son absolutas, que están a nuestro camino, por ejemplo, el caso. Curiosamente, uno de los problemas que sufren las monarquías es que los detractores de ellas pues, intentan descalificarlas en bloque con el argumento de que son unos sistemas arcaicos, son obsoletos, un poco democráticos, por el hecho de que sus titulares no sean elegidos en turno. Entonces, frente a este argumento, pues, quienes defienden las monarquías sostienen que las monarquías son los países más modernos, más democráticos y más prósperos. Y suelen recurrir al índice de democracia que elabora The Economist, de 167 países. Según este índice, solamente hay 23 democracias plenas en el mundo y 11 de ellas son monarquías. Sin embargo, si nos vamos a la cola de los países, entre las 57 dictaduras que existen en el planeta, 47 son repúblicas y 10 son monarquías. El debate sería si es casualidad que esos países más democráticos del mundo son monarquías parlamentarias o si el hecho de que son monarquías ayuda a que sean más democráticos. Bueno, este es un debate días, probablemente. Pero sí que hay algunos expertos en monarquía, como por ejemplo el profesor Juan José Laborda, que dice que no es casualidad. Él cree que las monarquías aseguran unos avances culturales y económicos, una mayor estabilidad social y un acuerdo político, y que es mayor que una república lograría en similares circunstancias. Pone, por ejemplo, el ejemplo de que en España el matrimonio homosexual se aprobó en el 2005, sin embargo, en la supermoderna República de Francia, pues se aprobó en 2013. Hay muchas ventajas que los defensores de la monarquía atribuyen a la monarquía. Dicen que, por ejemplo, una de ellas es que ofrece estabilidad. En una monarquía nunca hay un vacío de poder, porque en caso de abdicación o muerte, la sucesión al trono es inmediata. También ofrecen una mayor neutralidad. A diferencia de lo que ocurre en las repúblicas, los jefes de Estado no tienen nada que ver con los partidos políticos. El principal argumento que utilizan los detractores de la monarquía es que es el carácter hereditario. Sin embargo, los defensores de la monarquía creen que eso es una ventaja, porque es una forma de profesionalizar el papel del jefe del Estado que empieza a formarse desde niño.
También quienes defienden la monarquía consideran que aporta moderación al debate político y social, algo que es muy importante en unos momentos como los actuales en los que hay una gran polarización. También atribuyen una mayor independencia al rey, puesto que toma las decisiones pensando en el bien del país, no tiene la presión de estar sometido a las urnas. Su reconocimiento exterior es mayor, puesto que un rey va acumulando ese reconocimiento exterior a lo largo de un reinado. Un presidente de una república suele cambiar cada 4 o 5 años, a lo sumo 2 mandatos, y claro, su reconocimiento es menor en ese sentido, ¿no? También una de las ventajas que podría tener la monarquía es que tienen una plena representación institucional, ya que no tienen inclinaciones políticas, que ejercen como elementos de cohesión territorial y nacional, algo que es muy importante en, por ejemplo, 2 monarquías como son España y Bélgica. Y luego, al contar con toda una familia real, la corona es capaz de llegar más lejos de lo que puede llegar un solo presidente de la República a la hora de acompañar a la sociedad en los diversos momentos de la vida. Son más miembros y tienen más oportunidad de estar presentes en el día a día. Pero bueno, al margen de las ventajas y de los inconvenientes que pueda tener una monarquía, el hecho cierto es que las monarquías tienen las mismas ventajas e inconvenientes que pueda tener cualquier otra forma de Estado, ¿no? Es verdad que un rey, al no ser elegido cada 4 años, está sometido a unos niveles de exigencia mucho más altos que un presidente de la República, tanto en su vida privada como en su vida pública. Y que además esta presión no le afecta solo a él, sino que afecta al resto de su familia, a veces a su entorno y durante toda la vida. En esas circunstancias, las monarquías parlamentarias disponen de los mismos mecanismos democráticos que cualquier otro país para cambiar esta forma de gobierno y convertirse en una república. Y en estos momentos, aunque en todos los reinos hay grupos republicanos y hay una presión siempre de unos grupos que quieren convertir esos países en repúblicas, pues de momento parece que son mayoría los que quieren mantener esas formas de gobierno, ¿no? Las encuestas de popularidad de los reyes en casi todos los países suelen oscilar con picos y con valles, pero siempre se suelen mantener estables dentro de una horquilla en unos niveles favorables a ellos. En España, en concreto, no tenemos una gran encuesta reciente, pero sí tenemos los últimos datos del barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, según el cual la monarquía sería un problema para el 0,3% de la población española. Sí, serían unos niveles bastante altos de popularidad, ¿no? Bueno, y hablando de los problemas que tienen que afrontar, exactamente igual que todas las instituciones y que las repúblicas, ¿no? Las casas reales están permanentemente en una permanente renovación y una adaptación a los nuevos tiempos para atender a esas nuevas exigencias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las casas reales? Que tienen una larguísima experiencia de adaptabilidad, porque llevan siglos y no es un esfuerzo nuevo para ellos. Lo que sí es un esfuerzo más intenso, porque ahora mismo la sociedad evoluciona más deprisa y asuntos que hace 10 años pues no tenían importancia, hoy sí la tienen, ¿no? Paradójicamente, los problemas más graves que tienen que afrontar las monarquías en estos momentos están siendo provocados por los miembros de la familia real. Eso es lo que ha ocurrido en España con los errores inexplicables que ha cometido don Juan Carlos en su vida privada en los últimos años, o lo que ha ocurrido en el Reino Unido también como consecuencia de la vida privada de los príncipes Harry y Andrés. En ambas ocasiones, las reacciones de las respectivas casas reales han sido rápidas y contundentes. Incluso han ido más allá de lo que algunos sectores de la sociedad esperaban, y las decisiones adoptadas también han suscitado un debate. Pero desde luego, si no hubieran tomado estas decisiones, el debate habría sido mucho más dañino para ambas instituciones, para las casas reales, ¿no? En España, a pesar del clima de crispación que hay, ha habido muchas veces voces que han salido en defensa del legado histórico de don Juan Carlos, que fue el rey que propició en España la transición a la democracia y además propició pues, el periodo de la historia reciente en el que ha habido más paz, más libertad y más progreso.
Entonces, aunque estas voces también condenan el comportamiento privado de don Juan Carlos en los últimos años, creen que estos episodios no deben eclipsar los éxitos de un reinado brillante. En España también estamos debatiendo si es correcto o no que don Juan Carlos, que tiene 83 años, lleve 8 meses residiendo en el extranjero sin poder regresar a España, aunque él ha manifestado en algunas ocasiones su deseo de hacerlo. Para algunas personas, el anterior monarca estaría ahora cumpliendo una especie de pena de destierro, algo que no existe en nuestra normativa legal y además sería desproporcionada si la comparamos con otros casos de corrupción que ha habido por parte de políticos. Y argumentan que además que don Juan Carlos no ha sido juzgado, ni condenado, ni siquiera imputado o investigado, ¿no? Sin embargo, otros sectores creen que sí, que consideran que es necesario mantener el alejamiento de don Juan Carlos para preservar la corona, al menos hasta que se aclare su horizonte judicial. Como saben, llevamos meses a la espera de que se revisen las 2 regularizaciones que él ha hecho ante Hacienda y también seguimos pendientes de que el fiscal que está investigando en Suiza las cuentas de su ex amiga Corina Larsen, pues cierre ese procedimiento y diga si va a citar o no va a citar a don Juan Carlos. En todo este debate, de momento, el argumento que se ha impuesto es que es mejor que don Juan Carlos permanezca alejado de la corona y que ese es el argumento el que se ha impuesto y estamos en ese momento. Esto es ahora mismo lo que se está debatiendo, los problemas que está viviendo la monarquía en España. Y aunque los casos de los príncipes Harry y Andrés son muy diferentes, si nos fijamos, la respuesta, la reacción de la Casa Real Británica ha sido muy parecida a la española. Ambas casas han optado por alejar rápidamente a aquellos miembros de la familia real que por distintas razones pueden suponer una amenaza para la imagen de la monarquía. Y en este sentido, las casas reales han logrado marcar una diferencia con el comportamiento tradicional de los gobiernos y de los partidos políticos, a los que les cuesta mucho marcar distancia con los miembros cuando uno de ellos ha sido sorprendido en un caso de corrupción, en un plagio, en una falta a la verdad o en un error de cierta gravedad, ¿no? Y eso teniendo en cuenta que en el caso de las familias reales, la ruptura con uno de sus miembros es mucho más dolorosa emocionalmente que la ruptura dentro de un gobierno, de un partido político. Y además son rupturas muy difíciles de manejar en el ámbito familiar. En España lo vivimos con la infanta doña Cristina. Ella fue apartada de la vida institucional cuando su marido Iñaki Urdangarín empezó a ser investigado por un supuesto caso de corrupción del que él finalmente fue condenado y todavía está cumpliendo pena. Desde entonces la presencia de la infanta en los actos institucionales se ha limitado a algún cumpleaños muy significativo, como fue el 80 cumpleaños de su madre, la reina doña Sofía, y a funerales de personas muy próximas a la familia real, como fueron la infanta doña Pilar o el infante don Carlos. Pero la infanta doña Cristina ni siquiera fue a la ceremonia de proclamación de rey de su hermano. Algo parecido hemos visto que está sucediendo en el Reino Unido. Los príncipes Harry y Andrés, que estaban apartados de toda actividad institucional, se ha suspendido ese apartamiento para que pudieran asistir al funeral del duque de Edimburgo, padre de uno y el abuelo del otro. Y, en cierta manera, todo el mundo parece entender que en esas situaciones familiares, especialmente duras, se rompa el alejamiento. Pero estas medidas de alejamiento también son arriesgadas, puesto que los miembros de la familia real que son apartados pueden reaccionar de una forma no deseada, como ha hecho la esposa de Harry, el caso de Meghan, que acusó de racismo a la familia real británica en una entrevista ampliamente difundida por televisión. Sin embargo, aunque el riesgo existe, la capacidad de perjudicar a la corona de una persona que ha sido alejada siempre es menor que la de una persona que sigue dentro del círculo de la institucional de la Casa Real, ¿no? Digamos que estos son los principales problemas de carácter interno que están afrontando en estos momentos las monarquías y también tienen otro tipo de problemas que son de carácter externo, que son fundamentalmente las críticas que le dirigen los detractores. Otra de ellas es que las monarquías son más caras que las repúblicas. Es posible que en el imaginario colectivo se vincule la solemnidad y el brillo de muchos actos de la corona con un mayor presupuesto que los actos de las repúblicas.
Sin embargo, lo cierto es que la mayor parte de las ceremonias de Estado se celebran con recursos que forman parte del patrimonio nacional o real desde hace siglos, como pueden ser los palacios, las obras de arte, las joyas o las condecoraciones que exhiben los reyes, y que además todo ese patrimonio, en el momento que no se están celebrando actos oficiales, está funcionando como un museo que está cobrando una entrada por visitar ese patrimonio. Pero es verdad que mucha gente tiene la percepción de que es más caro. Cuando se comparan, se ve que no es exactamente así, pero es muy complicado hacer la comparación de los gastos de las distintas jefaturas del Estado, porque no todas incluyen lo mismo. Por ejemplo, la Casa Real Española no incluye los viajes al extranjero, porque eso lo paga el Ministerio de Asuntos Exteriores. La protección de los reyes depende del Ministerio del Interior. O sea, hay partidas que no están incluidas. Y eso pasa con todas las jefaturas de Estado. Por lo tanto, es muy difícil compararlas porque no nos referimos a las mismas facturas. Y hay diferencias enormes. Lo que sí se ve es que, en línea general, en Europa, el presupuesto de la jefatura del Estado de las repúblicas es superior al de las monarquías y que entre las monarquías hay diferencias enormes. Por ejemplo, Francia tiene un presupuesto de 112 millones de euros, la monarquía británica de 45 millones, Países Bajos 39, Noruega 25, y en comparación con todas ellas la monarquía española es muchísimo más barata, porque solo son 7,8 millones de euros al año los que recibe del presupuesto general del Estado. Si se divide esta cantidad entre los 47 millones de españoles, el resultado es 0,16 euros por español al año. En España también hay otro problema que afronta la monarquía en este momento y es la crítica de quienes quieren cuestionar su legitimidad. Ahora mismo es muy frecuente oír decir que tiene su origen, que la monarquía actual tiene su origen en el franquismo, con el argumento de que Franco nombró heredero a don Juan Carlos en 1969, 6 años antes de morir. Sin embargo, los defensores de la monarquía sostienen que la legitimación histórica de la corona española es muy anterior, porque de hecho España siempre ha sido una monarquía, era una monarquía incluso antes de ser España, desde la época de los reyes visigodos. Y siempre lo ha sido, excepto en 4 periodos históricos. La Primera República, que duró 11 meses, en la Segunda República, que duró 5 años, en la Guerra Civil, que duró 3 años, y en el franquismo, que duró casi 40. Pero la legitimidad de la monarquía española, digamos que no solamente es histórica o dinástica, sino que fundamentalmente es constitucional. Es la forma de Estado que los españoles votaron libremente en un referéndum de la Constitución de 1978. Y ese es el debate que nosotros tenemos, y son unas críticas que se vienen produciendo más o menos con insistencia por parte de los detractores de la monarquía desde la transición, pero que en la actualidad están generando más ruido. La novedad es que en España el gobierno está formado por un gobierno de coalición que está integrado por el Partido Socialista y por Unidas Podemos, y dentro de él pues hay algunos ministros que mantienen una actitud claramente crítica con la jefatura del Estado, a pesar del puesto institucional que ocupan. Y claro, las críticas de esos sectores pues llegan más lejos, ¿no? Y este es el escenario en el que el actual rey, Felipe VI, está desarrollando sus funciones que vienen definidas en la Constitución. Son unas funciones muy concretas, pero además de cumplir esas funciones, el rey tiene un margen personal de actuación, que es lo que viene a definir el reinado de cada monarca. Es lo que el profesor Luis María Cazorla llama el estilo del rey, y que se puede definir como su manera personal de ejercer la jefatura del Estado, su forma de desenvolverse y de abordar los problemas que van surgiendo. Entonces, aunque los españoles en general no se definen como monárquicos, lo que sí se ve en la mayor parte de las encuestas es que ellos siguen siendo partidarios de la monarquía antes que de la república, y que sobre todo valoran muy positivamente a la persona del rey, al actual rey, a Felipe VI. Entonces, eso le añade una nueva legitimidad, no solamente constitucional, histórica y dinástica, sino que es lo que también el profesor Cazorla llama la legitimidad funcional. Bueno, en cada momento histórico, el pueblo espera actitudes diferentes de sus reyes,
Y la sociedad española de hoy pues espera una actitud de Felipe VI muy diferente de la que esperaban los españoles del siglo XVI, de los reyes católicos, o la España de la transición de Juan Carlos I. Entonces, ahora también el debate es ¿y qué espera la España de hoy de sus reyes actuales, ¿no? Bueno, pues lógicamente yo creo que los españoles de hoy lo que esperan es que la corona desarrolle una labor útil y beneficiosa para España, que representen a España en el exterior con la mejor imagen posible, con un rey que habla varios idiomas, que tiene una formación envidiable, que sabe desenvolverse junto al jefe del Estado más poderoso del mundo, pero también con los más humildes, que en el terreno nacional se convierta en la voz mayoritaria de la sociedad española, que marque el camino que hay que seguir en las distintas facetas del país, ¿no?, de la nación, que defienda la unidad territorial, la cohesión social, que represente a la nación por encima de las diferencias políticas, religiosas o de cualquier tipo. Creo que como los españoles se han visto muy castigados por la crisis de 2008 y también por la actual crisis de la pandemia de COVID, valoran especialmente la austeridad y la transparencia. Creo que por eso se acogieron muy bien las medidas que adoptó Felipe VI al principio de su reinado, con la idea de transmitir el mensaje de que él iba a actuar con una pulcritud extrema tanto en su vida institucional como privada. También valora que sean personas cercanas y ellos, tanto el rey como la reina, han introducido en su agenda muchos actos con contacto directo con gente de la calle. Un ejemplo, por ejemplo, la gira que hicieron por las 17 comunidades autónomas cuando se terminó el primer estado de alarma. Bueno, valoran que tenga sensibilidad social, que les acompañen en los grandes acontecimientos y sobre todo creo que valoran la ejemplaridad, no tanto que el rey sea ejemplar, pero sí que aspire a ser ejemplar, ¿no? Creo que lo que los españoles esperan de sus reyes no difiere de lo que el resto de los europeos o de los ciudadanos de monarquías parlamentarias esperan de sus respectivas familias reales, puesto que al final todos compartimos unos valores comunes, aunque estos valores hayan ido cambiando a lo largo de la historia. Y por ello, pues las casas reales viven en un permanente esfuerzo por adaptarse a los tiempos que les ha tocado vivir, por estar a la altura de las nuevas exigencias, dar solución a los distintos problemas que van surgiendo. No olvidemos que el primer objetivo de la monarquía es perpetuarse en el tiempo. Y todo monarca sabe que en una monarquía parlamentaria la única forma de conseguirlo es contando con el apoyo de su pueblo. Ese es el contexto en el que yo resumiría la situación de las monarquías en estos momentos. Muy bien, pues muchísimas gracias a Almudena Martínez Fornés por esta exposición tan breve, incitadora y concisa y just to the point, ¿no?, que dirían los ingleses, en el sentido de plantear un montón de cuestiones en relación con el papel de las monarquías hoy, ¿no? Porque, claro, para nosotros que efectivamente desde los visigodos, como decía ella, tenemos una monarquía en nuestra historia, o varias, por hablar de las diferentes dinastías, pues es más o menos, digamos, familiar, por decirlo de manera enfática, pero para muchas de las personas más jóvenes, porque, digamos, estamos en un tiempo, digamos, de secularización de la política, ¿no? Porque al final las monarquías también tienen un cierto componente vinculado a ese periodo anterior a la edad contemporánea, ¿no?, con la religión y con su origen y demás, ¿no? Tú has planteado ahí la cuestión de la legitimidad, como hoy efectivamente la legitimidad se gana, por eso que citabas de la legitimidad funcional del profesor Cazorla, y como, digamos, los reyes tienen, digamos, se ganan la corona día a día con su ejemplaridad y con cómo actúan para sus conciudadanos. En tanto en cuanto van llegando las preguntas, tanto de nuestros alumnos y de las personas que nos siguen en red, recordaría, yo ya sabe todo el mundo aquí que soy historiador y he dedicado un tiempo y estoy terminando un libro sobre la España reciente. Y hay un dato muy interesante, digo, sobre todo para nuestros alumnos latinoamericanos y en relación con algo de lo que tú has venido subrayando en tu intervención. Claro, el rey Juan Carlos, digo que ahora está en la opinión pública muy cuestionado por las cuestiones que afectan a su vida privada, yo he recordado en varias ocasiones
Y voy a dar un dato concreto, digo, también por ubicar cómo durante mucho tiempo, lo digo también por los más jovencitos, fue el personaje invariablemente mejor valorado por los españoles, atención, de toda la historia de España. Hay un minuto, en 2007, que hacen una macroencuesta, 15.000 preguntas, al estilo británico, por cierto, Great Britain's, que había hecho la BBC, bueno, en mayo de 2007, se pregunta, ¿no?, quiénes son los 100 españoles más relevantes de la historia. Bueno, Juan Carlos es el número 1, pero es que entre los 10 primeros está el entonces príncipe y estaba también la reina Sofía para los españoles. Y en la secuencia histórica, desde luego desde el 81 invariablemente, desde que aborta el golpe de Estado, y solo es a partir del declive, y esa es mi primera pregunta, porque también yo creo que hay algo también del propio cambio de paradigma que ha habido a inicios del siglo XXI en la sociedad en general, ¿no? Con el cambio de hacer política con las redes sociales, también el cambio de paradigma en el cambio de guardia que vemos también en los usos políticos, ¿no? Obama y su nuevo modo de hacer política en relación con la presidencia de los Estados Unidos y demás, ¿no? Solo será, digamos, en esta segunda década del siglo XX cuando, digamos, desde el punto de vista de la ética pública hay cosas absolutamente inasumibles que si lo hubieran planteado en 1980 o 90 o incluso año 2000, pues desde luego en este país no era en absoluto nada extraño, como hemos visto en otro tipo de comportamientos. Insisto, siendo absolutamente, desde el punto de vista ético hoy, absolutamente inaceptable, ¿no? Y ahí, por tanto, primera pregunta, ¿cómo ves tú el tema del cambio de paradigma y cómo ha afectado eso a los reyes? Y segunda, porque también has hecho una referencia a ello, y en relación con ese cambio de paradigma y de cambio de guardia en la vida pública española, has hecho una referencia al gobierno. Bueno, yo en Podemos no entro porque, digamos, es un partido, digamos, de nueva ola, pero el Partido Socialista sí me parece un ejemplo muy interesante desde el punto de vista histórico, porque siendo históricamente republicano, cuando llega la democracia, digamos, abrazan esa monarquía parlamentaria, y ahí se puede ver muy bien también el doble alma, ¿no?, de la relación de personas y de instituciones, como puede ser un partido político que tiene una inspiración y una tradición republicana, que, digamos, comprende el valor o la función que puede ejercer un rey en un país como España en un momento determinado, ¿no? Y por tanto entiendo que este es un aspecto, digamos, muy interesante de análisis. Claro, yo creo que el cambio de paradigma sobre todo afecta a las familias reales y a los representantes políticos también, porque creo que ocurre lo mismo cuando se empieza a juzgar la vida privada. O sea, había un momento en España en el que no importaba lo que hiciera un representante, que no solamente miembros de familias reales, también políticos, en su vida privada, todo estaba permitido y además siempre, bueno, es que si eso lo ha hecho en su vida privada, no pasa nada porque su perfil público es impecable. Sin embargo, con el cambio de siglo, efectivamente, lo que uno hacía en la vida privada no es que empezara a pesar, es que pesaba más que lo que se hiciera en la vida institucional. Y al final, eso es lo que estamos viviendo ahora, que el comportamiento de don Juan Carlos en su vida privada está eclipsando completamente un reinado brillante que además va a pasar a la historia. No sabemos al final en los libros de historia qué quedará de todo esto, pero yo sí he oído a grandes historiadores como por ejemplo a Fusi decir que el reinado de don Juan Carlos fue una cosa excepcional en la historia de España de positivo. Y no sabemos si en los libros de historia pues la vida privada ocupará tantas líneas como ocupará la institucional, pero creo que eso está pasando en todos los sentidos, no solamente a los miembros de familia real, sino a todos los representantes políticos. Muy interesante esta distinción de qué está pasando con la vida privada en estas últimas décadas. Me estaba acordando del programa de la televisión francesa Vie publique, vie privée, que durante muchas décadas, desde luego cuando yo estudiaba, discutía sobre estas cuestiones. En la República Francesa esta es una discusión clásica, todavía no bien resuelta, como hemos visto con el caso de... Bueno, pregunta Juana Maroto, en relación con lo que has planteado, claro que sobre esta perspectiva, ¿qué posibilidades de continuidad tienen las formas de gobierno monárquica si se somete a escrutinio su vida privada de esta manera, teniendo en cuenta de que los reyes, como cualquier otro ser humano, pues no son perfectos y por tanto tendrán sus cosas
y digamos que es imposible que tengan una ejemplaridad intachable para siempre jamás, ¿no? Y por tanto, según este silogismo, si esto es así, y vamos a esa presunción, pues digamos, terminarían acabándose las monarquías, porque es imposible. Claro, cada vez están sometidos a una mayor presión y además durante toda su vida realmente tienen que pagar un precio personal altísimo. Las personas que bien nacen dentro de una familia real o que voluntariamente pasan a formar parte por matrimonio de una familia real, saben que van a estar sometidos a una presión enorme y a unas exigencias elevadísimas. Pero también es verdad que existe ese camino. O sea, no todo el mundo tiene por qué cometer errores que arruinen una forma de Estado. Yo creo que sí que es posible. Y además también creo que hay momentos en los que la sociedad tiene esa exigencia más alta y hay momentos en los que quizá también empieza a razonar y empieza a llegar a un equilibrio en lo que es razonable y lo que no es razonable permitir, ¿no? Yo creo que es que ahora estamos en un momento de enorme crispación, de enorme polarización. Los medios de comunicación también estamos cometiendo muchos errores en ese sentido, porque muchas veces damos más importancia a lo anecdótico que a lo verdaderamente importante. Y estamos también generando ese juego. Las redes sociales llevamos muy pocos años manejándolas. También están juzgando, pues un poco dejándose llevar por la corriente de lo que es viral o no es viral. Yo confío en que las aguas vayan volviendo poco a poco a su cauce, también vayamos madurando como sociedad y las exigencias empiecen a ser razonables. A un miembro de familia real, insisto, a cualquier político. Sí, no. Porque hay veces que se les exige más allá de lo que es razonable, ¿no? Hay alguna pregunta que dice Alfonso García que ahora vertebro con lo que estás planteando, porque tiene en cierta manera que ver con lo que estás señalando, porque hay una vieja proposición en España después del franquismo, que efectivamente, esto no vamos a entrar en temas de historia profunda, pero que efectivamente generó un problema para la legitimidad monárquica por el propio Juan Carlos, digamos, salta la línea dinástica, en fin, con una serie de problemas dentro de la propia historia de la monarquía, ¿no? Y durante mucho tiempo eso lleva, por eso que señalábamos antes sobre el Partido Socialista e incluso el Partido Comunista, que se declaró, la expresión era juancarlista que no monárquico. Y eso vendría a ser, en cierta manera, una sanción de lo que luego llamamos la legitimidad por funcionalidad, ¿no? Pregunta y enlaza con lo que dice Alfonso García sobre qué pueden hacer los monárquicos para ayudar a preservar la monarquía, sabiendo que los monárquicos, digamos, puros intelectuales no son demasiados en España. Yo añado, punto y coma, ¿qué papel juega en todo eso? Porque efectivamente tiene mucho que ver con esto que señalabas tú en tu última exposición, digamos, el círculo de asesores próximo al rey. Porque claro, al final uno puede no ser perfecto, pero tienes un grupo de gente que te asesora, te acompaña, te dice y te orienta, ¿no? Porque uno puede no darse cuenta de oiga, señor, cuidado con esto que... Efectivamente, la jefatura del Estado no es solamente la persona que la representa, aunque es verdad que la persona es la más importante, pero también pasa con un presidente de una república. Si uno no tiene un círculo de asesores que digamos que su objetivo es iluminar, dar luz a sus grandes cualidades, intentar disimular sus defectos, tanto en un rey como en un presidente de la república, todo sería mucho más complicado. Tienen un papel fundamental en asesorarle a la hora de qué decir, qué no decir, en qué momento hablar, cuándo no hablar, a qué acto acudir, a qué acto no acudir. Es importantísimo el equipo de colaboradores. Un mal equipo de colaboradores se puede cargar un reinado, obviamente. Es más difícil que un buen equipo salvara a un mal rey, pero bueno. Esa es una buena. Bueno, por cierto, y en términos históricos, efectivamente, o sea, desde 1788, Carlos III, a partir de ahí todos los reyes han terminado regular. O sea, no
no, y por tanto hemos tenido desde la perspectiva histórica, los historiadores hablamos de algunos malos monarcas que efectivamente han tenido una buena cámara alrededor y sin embargo no hay quien lo salve, ¿no? Hay una pregunta de Leonor que habla... ¿Tú? No, Leonor, digo. Sí, Leonor, Leonor. La princesa. Digo, Leonor, no. Bueno, podría ser, porque pregunta si también se está juzgando a presidentes de la República en otros lugares del mundo. Y a mí ya me venía, por un lado, el presidente israelí, al que juzgaron por sobrepasarse con una colaboradora, y estuvo en la cárcel, si yo no recuerdo mal, un par de años. Y en América Latina Lula ha ido a la cárcel, en fin, en Perú, una de las crisis constitucionales más graves que estamos viendo ahora, los últimos 5 presidentes de la República. O sea, claro, bien es verdad que, por ejemplo, en España otro problema que se debate muchísimo es si el rey debe ser o no inviolable, ¿no? Eso está permanentemente en el debate. Pero si miramos los presidentes de la República, en realidad son exactamente igual de inviolables que los reyes. Se les puede juzgar, pero una vez que han terminado su mandato, a presidentes de repúblicas en ejercicio tampoco se les juzga. Normalmente ocurre cuando terminan su mandato. Y aunque no venga expresamente así escrito en las constituciones, es un hecho real. O sea, generalmente hay que esperar. Una pregunta, a ver, sobre el tema de decías antes de que el rey tiene cierta independencia hasta cierto punto, porque muchas veces los discursos que tiene que dar y el mensaje que tiene que mandar se lo dicta el gobierno. Es decir, entonces sí, los asesores pueden asesorarle, pero muchas veces lee discursos y entonces yo ahí puede ser manejado de cierta manera por el propio gobierno con intereses propios la figura del rey, ¿o no? Claro, perdón un momento, Almudena, que si no, no escuchan. Están preguntando sobre la autonomía del rey a la hora de hacer sus discursos, porque como tienen que pasar el visto bueno de los gobiernos y, por tanto, perdón, es que si no, no lo oyen en casa. Exactamente, los gobiernos no suelen dictar, sino que son discursos que se pasan, se empiezan a escribir en el Palacio de la Zarzuela, se pasan a consulta a Moncloa los revisa, puede quitar o añadir algo o dejarlos tal cual está. Hay un margen de negociación. Es muy difícil que el gobierno imponga al rey decir algo que no quiere o que le obligue a suprimir algo del discurso que quiere. ¿Ha pasado alguna vez? ¿Ha pasado alguna vez? Que se sepa, porque claro, toda esta negociación del discurso es completamente confidencial, no suele trascender. En realidad, lo más grave que ha pasado en España de un intento por parte del gobierno de utilizar la figura del referendo constitucional para controlar al rey fue lo que ocurrió el pasado mes de septiembre, cuando el actual gobierno, el presidente del gobierno, prohibió al rey ir a Barcelona a entregar los despachos judiciales. Entonces, la verdad que, como el rey llevaba 20 años asistiendo a ese acto, incluso unos días antes había confirmado que asistiría, y luego fue cuando el gobierno le dijo que no podía ir y tuvo que anular la asistencia, pues todo lo que ocurrió trascendió, los periodistas nos enteramos, pudimos hablar con el Consejo General del Poder Judicial, que era precisamente el anfitrión del acto y el que nos dio parte de la información, y se organizó un gran revuelo, porque es algo bastante excepcional. ¿Se ha ocurrido más y no ha trascendido? Es posible que en estos 40 años haya pasado alguna vez, pero es muy excepcional. Ocurriría. Pero claro, es que todo se basa en que entre las dos instituciones, entre los dos palacios, Zarzuela y Moncloa, tiene que haber una lealtad. En el momento que se rompiera esa lealtad, pues ya el sistema empezaría a tener un fallo muy importante. ¿Y ha ocurrido al revés? Que el rey haya introducido o se haya salido un poco del guión después de que en Moncloa le hayan indicado con uno u otro color. Digo, estoy pensando que se rumoró algo parecido en el tema de Cataluña, cuando aquel discurso con Rajoy, que se sepa, digo, que igual no se sabe y son especulaciones de la... El discurso del 3 de octubre. Sí. Bueno, el discurso del 3 de octubre en realidad fue una iniciativa del propio rey, pero tuvo el referendo de Rajoy. Ese mismo día, Rajoy acudió a Moncloa a despachar con el rey dentro de los despachos habituales semanales. Y el rey le recibió ya con unos papeles en la mano, que era el discurso
que él quería pronunciar y se lo dijo, le dijo, presidente, quiero dirigirme a los españoles y quiero pronunciar este discurso esta noche. Entonces se lo pasó para que me dé el referendo. Rajoy lo estuvo leyendo, no le cambió una coma, lo único que le preguntó es si no iba a dirigir ninguna parte en catalán, porque normalmente cuando él ha hablado Cataluña siempre ha introducido una parte en catalán. El rey le dijo que no, que lo habían estado reflexionando y que consideraba que había que hablar todo en español. Bueno, le dio el referendo y en cuanto salió Rajoy, desde Zarzuela se llamó a Televisión Española para que mandara un equipo y poderlo transmitir esa misma noche con la mayor rapidez posible. O sea, en realidad Rajoy sabía y Rajoy lo autorizó. ¿Qué es lo que pasó aquel día? Que el rey tuvo que dirigir un discurso porque es verdad que el presidente del gobierno no lo hacía. Entonces, se estaba produciendo una situación límite, no es que hubiera un vacío de poder, pero parecía que lo había, y entonces el rey consideró que había que transmitir ese mensaje. Y lo cierto es que ese mensaje fue muy bien acogido en general por la mayoría de los españoles y mal acogido, como era previsible, por los partidarios del separatismo de Cataluña. Por cierto, que en esto que señala Almudena Martínez Fornés, quiero poner en valor una cosa, no solo que hable catalán, sino que habla todas las lenguas oficiales del Estado, también habla euskera y también habla galego, o sea que en esa idea que se ha repetido muchas veces de la profesionalidad de Felipe VI, que lo es un, digamos, un rey muy profesional, o sea, hablar galego y catalán no me parece tan complicado, pero en euskera es bastante difícil. O sea, ¿no? Y además están intentando también que sus dos hijas, la princesa y la infanta, también estén formándose ya en las lenguas cooficiales. Bueno, hasta ahora hemos podido oír hablar en catalán a la princesa de Asturias y los catalanohablantes destacan que tienen muy buen acento. Vamos, que no se improvisa, que eso es porque de verdad lo está estudiando, ¿no? Y subrayo esto porque enlaza con lo primero que decía Almudena Martínez Fornés, como los reyes hoy, en el caso de ser posible, si lo son en el siglo XXI, es porque acompañan a sus pueblos. En ese sentido, en un pueblo plural, con sensibilidades culturales diversas y diferentes, como es el español en este caso, yo sí creo que están haciendo un esfuerzo muy sustantivo, ¿no? Porque todo el mundo sienta en cada uno de los territorios del Estado que son sus reyes. ¿Más preguntas por aquí? ¿Algún? Ladies first. Pues bueno, mi nombre es Nancy Leonardo, yo soy dominicana, estudiante del máster de Gobierno y Administración Pública. Y mi pregunta sería si tiene algunas referencias de los efectos de la globalización en la monarquía, por lo menos para español. Perdón, Nancy está preguntando, estudiante de Gobierno, por los efectos de la globalización en la monarquía. No sé responder esta pregunta con toda honestidad. No lo sé. No, es complicado porque efectivamente quizá las redes sociales sean lo más, ¿no? Que cualquier gesto que tengas en un determinado momento tenga una repercusión mundial Sí, estoy pensando en aquel gesto Lo que se ha podido globalizar es la información. La información. Pero más allá es difícil, ¿no? O sea, los reyes, digamos, que están presentes en el mundo antes del fenómeno de la globalización, en el momento en el que ellos empezaron a poder viajar, empezaron a tener una política exterior, empezaron a ser conocidos fuera, que eso se produjo fundamentalmente en el reinado de don Juan Carlos, porque hasta entonces no se había producido. Pero más allá es difícil ver el efecto de la globalización en la monarquía. Quizá lo más obvio es el escrutinio a través de que cualquier cosa con un móvil está enseguida en Twitter o lo que sea. Giovanni Massía, pues sí. Un tema sobre la imparcialidad que debe guardar el rey. Por ejemplo, recuerdo cuando fueron a Bolivia con el partido que es en contra de ellos completamente, pues uno representando a un poder y el otro al otro. Esa imparcialidad, cómo manejarla, cómo se hace realmente en la práctica. Por ejemplo, ahorita en las elecciones madrileñas, pues hay dos bloques bien, pero nunca se escucha nada de que el rey esté inmerso en nada de esto. O sea, cómo lograr hacer eso, porque pues al final hay unos partidos que sí van a favor de la monarquía y otros en contra. Efectivamente es así, y además, por ejemplo, en sus viajes a Bolivia o a Venezuela, cuyos dirigentes le han criticado directamente la figura del rey de España por cuestiones históricas y por
porque no creen en la monarquía. Hemos oído críticas un poco duras por supuesto, a Hugo Chávez, luego a Nicolás Maduro y también a Evo Morales. Y sin embargo, cuando luego el rey ha estado en contacto con ellos, es como si eso no hubiera existido. Han tenido una relación personal bastante buena. Yo recuerdo en un viaje de la reina Sofía, de Evo Morales aquí a España, y que le comentó a la reina Sofía que se encontraba mal, que tenía gripe, que estaba enfermo, no sé qué, y la reina Sofía llamó a uno de sus médicos para que le atendiera. Bueno, y a partir de ahí ya pues empezó a crear una relación personal y se aparcaron cualquier tipo de diferencias que pudiera haber, ¿no? Y con el actual rey exactamente igual. Ellos creo que tienen una gran habilidad para romper ese hielo y tener un encanto personal que al final se impone a las diferencias que pueda haber de cualquier planteamiento político, ¿no? Hasta ahora no se ha producido ningún caso de que un problema de ideología política estropee una relación del rey, digamos, institucional, pero que es verdad que pesa mucho lo personal para ganarse esa buena relación. Y aquí en la política española jamás han interferido en ninguna campaña, ni, es más, tienen muchísimo cuidado. Normalmente cuando hay campaña electoral ellos reducen mucho su actividad para que evitar, por ejemplo, pues tener más actos acompañados por políticos de un partido o de otro. Se es escrupulosamente cuidadoso en no interferir en eso. El otro día, por ejemplo, es porque siempre se celebra el 23 de abril, o sea, que es el día del libro y de la muerte de Cervantes. Y aún así estaban representantes de los dos, sí. Muy buenas tardes, soy José Luis de Paraguay. Gracias por la ponencia antes que nada. Quisiera me dé sus impresiones sobre la base de una mía. La mía es que básicamente las sucesivas crisis económicas, el 8M, etcétera, tienen una vinculación con la crispación o el detrimento de la figura de la monarquía en España. Entonces me gustaría saber sus impresiones, tanto desde la Casa Real, la prensa, lo que usted puede percibir en la sociedad, etc. Eso, gracias. Sí, perdón. José Luis está preguntando sobre la posible vinculación en las dificultades que ha tenido la percepción de la monarquía estos últimos años, también con la situación económica que hemos atravesado desde esta crisis persistente y recurrente desde 2008. Efectivamente hay una relación entre las crisis económicas y el descontento de la población. Y, lógicamente, cuando hay un gran descontento, también se produce una desconfianza en las instituciones, en todas las instituciones, y una de ellas es la monarquía. Y, además, se produce una situación muy difícil, y es que, por mucho que el rey intente que haya un mayor crecimiento económico, por mucho que está pidiendo a los empresarios que creen puestos de trabajo, por mucho que en sus discursos, y así lo está haciendo, esté pidiendo sueldos dignos, esté criticando las situaciones injustas que se están viendo todos los días en la calle y que son las que producen ese descontento que se manifiesta así, tampoco tienen medios para ir más allá. O sea, hay un momento dado en el que el ejercicio de la corona también tiene sus límites. Uno puede marcar el camino, pero no puede obligar a nadie a avanzar por él. Entonces es así, claro. Mayor descontento, más desconfianza en las instituciones, incluida la corona. Y esta respuesta tiene también relación con la última pregunta que hace Alfonso García y que te pregunta por qué le parece la comunicación de la Casa Real en general y específicamente en las redes sociales, porque dice que comparada con la Casa Real británica, claro, tiene muchísima menos actividad que los británicos y es mucho más rígida, ¿no? Es verdad que la Casa Real española ha empezado a utilizar hace muy poco sus propios canales de información, porque hasta ahora pues utilizaba los medios de comunicación convencionales. Ahora tiene exclusivamente una cuenta de Twitter, una página web y un canal de YouTube en el que cuelgan sus vídeos con la actividad oficial, algún pésame y alguna felicitación a algún deportista. Pero eso es todo. En realidad no tienen una política informativa muy ambiciosa. También eso coincide además en un momento como es el de la pandemia, en el que la cobertura de los actos de la familia real es prácticamente imposible, porque casi todo se está haciendo en streaming,
si uno cubre los actos, pues a lo mejor tiene que estar a muchísimos metros de distancia de los reyes, entonces tampoco hay esa fluidez que hace falta para informar de lo que es el funcionamiento de la jefatura del Estado. Y claro, todo eso repercute, y es verdad, y sin embargo los ingleses en eso, en casi todo, lo monárquico, tienen, digamos que van por delante, ¿no? Tienen una gran experiencia, y es verdad que han logrado solventar problemas que nosotros todavía no hemos arreglado. Bueno, pues muchísimas gracias a Almudena Martínez Fornés por una hora de la Ortega enjundiosa y de lo más interesante para todos nosotros. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas aquí y en sus casas. Muchas gracias a vosotros.